Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Primera Timoteo capítulo 3, por favor, en su Biblia. Primera Timoteo capítulo 3. Empezamos en el versículo 14, por favor. Primera Timoteo capítulo 3, verso 14. La Biblia dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El apóstol Pablo usa estos 3 versículos para hablarnos de la iglesia. Ese es el tema aquí, la iglesia. Lo primero que hace es hablarnos de la naturaleza de la iglesia. El propósito de Pablo, según el verso 14 y 15, es llegar a visitar a Timoteo, quien está liderando, quien está ayudando a la iglesia que se encuentra en Éfeso. Pablo no tiene la seguridad de que va a llegar a visitarle y por eso decide mandar una carta, la carta de primera a Timoteo, para que Timoteo sepa cómo él y como cada creyente debemos conducirnos en la casa de Dios. Un creyente debe saber cómo debe conducirse en la casa de Dios. En el texto se describe a la iglesia con 4 características. Usted lo ve ahí en el verso 14. Se dice que es la casa de Dios, número 1, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y que es baluarte de la verdad. Así está descrita la iglesia. Nosotros necesitamos recordar que nosotros como iglesia somos la casa de Dios. La presencia de Dios en el Antiguo Testamento llegó a manifestarse en el tabernáculo. El tabernáculo era una pequeña tienda de campaña donde la presencia del Señor residía allí. Moisés en el Antiguo Testamento, allí en el desierto, y después de él, David, el rey David, Dios también, su presencia estuvo en el tabernáculo. A David se le ocurrió que Dios tenía que estar en un templo. Así es que él hizo todos los arreglos, todos los materiales, todas las cosas que se necesitaba para construir un templo. Dios le dijo al rey David: tú has sido un hombre de guerra, tú no vas a construir el templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y David entendió y tomó todos los materiales que se necesitaban y le dio a su hijo Salomón para que sea él el que construya. Construyeron el templo, el primer templo, el templo de Salomón, un templo hermoso, un templo donde Dios llegó a residir. Lo que hacía la diferencia en ese lugar no era lo hermoso de los materiales y la construcción perfecta que ellos hicieron del templo, sino que la presencia de Dios era lo que marcaba la diferencia. Un tabernáculo, una tienda de campaña, esa tienda de campaña era diferente porque la presencia de Dios estaba allí. Con David, esa tienda de campaña
La diferencia de esa tienda de campaña era la presencia de Dios allí. Luego con el templo de Salomón, aunque era un templo lujoso, lo que hacía la diferencia en ese lugar es que la presencia de Dios estaba allí. Por la desobediencia de la nación de Israel, ese hermoso templo fue destruido y los judíos fueron llevados deportados a Babilonia. Después, Dios, obrando en el corazón de esa gente, les trajo nuevamente a la tierra prometida, y es allí donde el segundo templo, el templo de Esdras y Zorobabel, va a ser edificado en el mismo sitio. No va a ser tan suntuoso como el primer templo, pero lo que hacía la diferencia de ese segundo templo es que la presencia de Dios estaba allí. Con el paso del tiempo, ese templo, ya en el Nuevo Testamento, Herodes va a mejorar las instalaciones del templo y va a construir nuevas instalaciones alrededor del templo para que los levitas y los sacerdotes pudieran realizar su labor. Y ese es el templo donde Jesucristo muchas veces fue a enseñar la palabra de Dios. La diferencia en ese templo es que la presencia del Señor estaba allí. Ahora, nosotros tenemos la bendición de que nosotros, de manera individual, aquella persona que ha recibido a Cristo como Salvador personal, cada uno de nosotros, ahora nosotros somos templos de Dios. Observe el privilegio. Mientras en el Antiguo y parte del Nuevo Testamento Dios residía en una carpa, Dios residía en un templo, en esta era de la iglesia Dios toma la decisión de que ahora Él no va a residir en un lugar como este. Ahora nosotros los creyentes, porque hemos recibido a Cristo, nosotros nos convertimos en templo, nos convertimos en casa de Dios. Cada vez que un creyente viene acá a la iglesia el día del Señor, el día domingo, y más de un creyente se reúne, se congrega en el nombre de Dios, en ese sitio, como está ocurriendo en este momento, en ese sitio la presencia de Dios está allí, porque Dios habita en cada uno de nosotros. Pero cuando más de 2 se congregan en su nombre, a más de estar en nosotros, la presencia especial del Señor está en medio de nosotros. Hermano, ¿observas lo que somos nosotros ahora? Nosotros somos casa de Dios. Esta reunión no es como cualquier otra reunión. No por nosotros, porque Dios está en nosotros y en medio de nosotros. Esto debería empezar a modificar el concepto que nosotros tenemos de iglesia. Cuando un creyente llega por cualquier razón a no venir a la iglesia, es una reunión más y nada más que eso, no ha entendido el privilegio y la importancia de ser iglesia. Cuando nosotros nos reunimos, esta reunión es más importante que cualquier otra reunión, que cualquier otra cosa que nosotros tengamos que hacer, porque cuando nos congregamos aquí en este sitio en su nombre, Dios está en nosotros, nosotros somos casa de Dios, pero su presencia de manera especial está en medio de nosotros. Dios está aquí. ¿Tienes esa perspectiva de iglesia? ¿Has llegado a faltar a la iglesia por que te duele el meñique?
No debería ser así. Cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, debe ser una razón de fuerza mayor que nos impide ir a ese lugar. Pero realmente en la vida del creyente, esta reunión en el primer día de la semana, sabiendo que no es una reunión más, es una reunión donde la persona de Dios va a estar en medio de nosotros, nadie debería faltar. Y nosotros necesitamos elevar nuestro concepto de iglesia y nuestro privilegio de nosotros ser casa de Dios. La iglesia no es una organización. La iglesia no es el negocio del pastor. La iglesia no es una ONG, aunque legalmente nos clasifican así. La iglesia no es una empresa. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. Es un organismo. Tiene vida. No es una organización, es un organismo cuya cabeza es Cristo y el cuerpo somos todos nosotros. Es la iglesia del Dios viviente. Observa cómo estas 4 características que ves en la pantalla son la nueva identidad que nosotros de manera individual y de manera corporativa tenemos. Estos somos por la gracia de Dios. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, nos convertimos en la casa de Dios porque Dios vive en nosotros. Somos el templo de Dios, somos la iglesia de Dios viviente. Dios no está muerto aquí, está en medio de nosotros y nosotros debemos darle la importancia, la prioridad y el respeto y la adoración y la alabanza que Dios se merece, porque Él está en medio de nosotros. La iglesia es columna. La columna soporta la estructura de un edificio. No sabemos cómo a Pablo se le ocurrió tomar esta palabra. Es interesante que el apóstol Pablo conocía la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso había un templo que era hecho para la diosa Diana. Ese templo era mucho más grande que un campo de fútbol. Estaba formado por 127 columnas hechas por mármol blanco y cada una de esas columnas tenía la altura de 5 pisos en nuestras edificaciones. Era un templo monumental, era un templo gigantesco, era un templo suntuoso. Pablo conocía ese templo. Pablo trabajó allí en Éfeso y vio ese templo de Diana. Y no sabemos, parece ser que sí, y no sabemos si al observar lo grandioso de esas columnas, él tomó ese concepto y lo llevó a la Biblia y dijo: nosotros los creyentes somos columna de la iglesia. ¿Observas? El baluarte es una estructura que ayuda a la columna para soportar toda esa estructura, toda esa edificación. Es decir, el ser columna y baluarte de la verdad hace que la estabilidad de la iglesia esté fundada y permanezca estable, porque la verdad es la que mantiene y da estabilidad a esa edificación, a lo que nosotros somos, la iglesia. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es el fundamento. Jesús es
es quien hace que se mantenga la iglesia, cada uno de nosotros nos mantengamos estables y podamos llegar a su presencia. Jesucristo es el centro del cristianismo. Jesucristo no comunica la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el centro de la iglesia y su estabilidad está determinada por su persona. ¿Te das cuenta por qué nuestra salvación es eterna? Porque el cimiento es el propio Hijo de Dios. Nuestra estabilidad no depende de un pastor, no depende de un lugar donde nos reunimos, no depende de cierta lista de creencias. La estabilidad de nosotros de manera individual y de manera corporativa depende del cimiento, y el cimiento es Cristo. Y nosotros debemos ser columnas y baluartes de la verdad, donde tomamos la verdad en nuestras manos y vivimos de acuerdo a la verdad y proclamamos la verdad a otras personas. Hermano, nuestro corazón debe llenarse de regocijo, debe llenarse de gratitud, porque nosotros somos todo eso por la gracia de Dios. No hay reunión más importante en la vida de un creyente el primer día de la semana. No hay cosa más importante que hacer. No hay cosa más esencial que nosotros como creyentes prioricemos nuestra reunión de iglesia aquí en este lugar, porque cuando lo hacemos, nosotros estamos mostrando que Dios está presente allí, y no puedes tener una reunión más importante que reunirte con tu Dios, con tu Salvador, con tu Creador, quien recibe de ti alabanza, adoración. Dios está aquí. Dios está en medio de nosotros, Dios está en nosotros, y esta reunión es la cosa más importante en la vida de un creyente. ¿Has llegado a priorizar otras cosas más que la iglesia? ¿Hay otras cosas en tu vida que son más importantes que la iglesia? ¿Hay otras actividades, otras situaciones más importantes que la iglesia? Si es así, tú necesitas cambiar el concepto, porque en esta reunión está Dios en medio de nosotros. No hay nada más importante que debemos estar haciendo el primer día de la semana. No hay nada más importante que debamos estar haciendo el día domingo cuando nos reunimos. Hemos visto la naturaleza de la iglesia. Nosotros somos casa de Dios. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que nosotros somos por la gracia de Dios. Ahora, es importante que nosotros nos comportemos de acuerdo a nuestra nueva identidad. Observa la estrategia de Pablo. Pablo primero nos dice quiénes somos en Cristo, cómo nuestra identidad ha cambiado, cómo ahora somos otras personas, ahora somos templo de Dios, casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuestra autoestima, sin llegar al orgullo, debe subir y debe establecer, y debemos sentirnos bendecidos por la gracia de Dios, porque por su gracia esas 4 características es lo que tú eres. Y ahora que entendemos quiénes somos, debemos empezar a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad. Y es exactamente lo que el apóstol Pablo va a hacer en el versículo 16.
Observa. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En un tema donde no debe haber discusión, un tema que es indiscutible, es el misterio de la piedad. La palabra misterio no hace referencia a algo misterioso. La palabra misterio hace referencia a una verdad conocida por Dios y que en su soberanía, en algún momento de la historia, esa verdad es comunicada a su pueblo. Eso es un misterio, una verdad que es conocida por Dios y que en un momento de la historia Dios decide revelarla a su pueblo. Este misterio que no se discute y que es grande es el misterio de la piedad. ¿Estás viviendo una vida piadosa? ¿Estás viviendo una vida de santidad? ¿Qué características debemos nosotros observar en nuestra vida particular para saber que estamos viviendo una vida piadosa, una vida de santidad? Pon atención porque el texto nos enseña eso. Así es que si tu deseo es vivir una vida de santidad, una vida diferente, una vida que le dé gloria a Dios, una vida que esté caracterizada por la piedad, estos versículos del 14 al 16 están describiendo el misterio de la piedad. Después de esa frase en el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, el apóstol Pablo cambia de género literario. El género literario que ahora va a usar es poesía. Lo que viene a continuación es un poema que tiene 6 líneas en ese poema. El poema le va a permitir al apóstol Pablo expresar lo grandioso de ese misterio de la piedad. Y por eso en tu Biblia, en muchas Biblias, vas a ver que toda esa sección está en estrofa, una estrofa de 6 líneas, para indicarnos a nosotros que hay un cambio de género literario, porque el género literario que Pablo está usando no alcanza para comunicar lo grandioso del misterio de la piedad, y por eso Pablo escoge poesía, escoge un himno de alabanza para poder expresar lo grandioso e indiscutible del misterio de la piedad. Este misterio de la piedad está compuesto por 3 estrofas y en cada una de ellas hay 2 líneas. La primera estrofa hace referencia a la obra redentora de Cristo encarnado. Observa las primeras 2 líneas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Esas 2 líneas hacen referencia a la obra redentora de Cristo. Observe el texto, Dios, no Jesús, Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo está avalando la deidad de Cristo. Es Cristo quien es Dios, quien fue encarnado, quien se hizo hombre para morir en una cruz y para llegar a darnos a nosotros salvación eterna. ¿Observas? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Estoy leyendo Filipenses 2, versos 5 al 8. La obra redentora de Cristo, las 2 diapositivas más adelante, por favor. La obra redentora de Cristo está expresada aquí. Y no solo debe ser un concepto teológico la obra redentora de Cristo, porque cuando Jesucristo toma la decisión de no estimar el ser igual a Dios y llegar a despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, la encarnación es una expresión del amor que Dios te ha tenido a ti. Dios se hace hombre para salvarte a ti. No hay nadie que te puede amar así. No hay nadie que te puede amar así. Dios decide hacerse hombre para salvarte a ti. ¿Observas la obra redentora de Cristo? Esa obra redentora es una expresión de amor. Es una expresión de humildad. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario expresa no solo amor, sino expresa la verdad de que un ser, un Dios, se hizo hombre y se rebajó a esa condición, un acto de humildad. ¿Tienes problemas con expresar amor a otros? Mira la cruz. Es un símbolo de lo que Cristo hizo por ti. ¿Tienes problemas con el orgullo? ¿Necesitas ser humilde? Mira la cruz. Es la expresión de humildad. Y así como Cristo en su sacrificio expresa amor y expresa humildad a través de esa obra redentora, nosotros los cristianos debemos caracterizarnos por ser personas que amamos y por ser personas que somos gente humilde. Y si tenemos problemas para amar y para ser humilde, necesitamos recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Esa obra redentora incluye el hecho de que fue Jesucristo justificado en el Espíritu. ¿Qué significa esa frase? Ser justificado en el Espíritu. La Biblia dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. La palabra aprobado allí en Hechos 2:22 hace referencia a esta frase, justificado en el Espíritu. Jesucristo en su obra redentora, en toda su vida, él dependió del Espíritu Santo para que en el poder del Espíritu Santo Jesús pueda hacer maravillas, prodigios y señales. Él mostró categóricamente que él era Dios, él era hombre y era Dios, y toda esa aprobación fue corroborada con todos los milagros, las maravillas, los prodigios y las señales que Jesucristo hizo, pero todo eso que realizó lo hizo en dependencia del Espíritu Santo. Un modelo que nosotros los creyentes debemos seguir. Nosotros debemos depender
de aquel que vive en nosotros. El Espíritu Santo vive en nuestro corazón y cada día, como Jesucristo lo hizo, tú y yo necesitamos depender de ese Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo para que nuestra vida pueda dar gloria y pueda dar honra a Dios. En la tercera y cuarta línea observamos la proclamación de la obra redentora de Cristo. Observa el texto. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Los ángeles han ocupado un rol importante en la vida de Jesucristo. Los ángeles fueron los que anunciaron su nacimiento, según Lucas 2:9. Un ángel fue el que le dijo a José que debe huir a Egipto para que Herodes no mate a Jesús. Un ángel fue quien apoyó a Jesucristo cuando éste estuvo tentado allí en el desierto. Fueron ángeles que se presentaron en el huerto de Getsemaní cuando Jesucristo, buscando apoyo para un momento difícil en su vida, buscó apoyo en los apóstoles y ellos se quedaron dormidos y fueron los ángeles los que llegaron a consolarle. Los ángeles fueron los que estuvieron presentes en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Los 4 evangelios muestran que ángeles estuvieron allí en la tumba de Cristo cuando éste resucitó, y son los ángeles en Hechos 1:10 que están conectados con la ascensión de Cristo. Pero un dato interesante. Son los ángeles los que miran desde el cielo, y mirar desde el cielo es una expresión que Pedro usa para referirse a la acción de estirar el cuello por parte de los ángeles y mirar lo que está sucediendo en la tierra. Pero hay un hecho que ellos están, por lo que están estirando el cuello para mirar a la tierra, es la salvación de cada persona. Que pone su fe en Cristo. Ellos no experimentan redención, los ángeles, pero están tan maravillados de que Dios se haya hecho hombre y muera en la cruz para beneficiar a pecadores corruptos como nosotros, que les llama la atención cada vez que una persona se salva. No entendemos los privilegios que tenemos. Proclamado a los gentiles. Ese evangelio que llegó a los judíos y luego se extendió, esa obra de redención fue proclamada y llegó a los gentiles y ha llegado a nosotros cientos de años después. Esa obra de redención proclamada, que en un momento de nuestra vida nos comunicó que en Cristo hay salvación. Las 2 últimas líneas hablan de la victoria de la obra de redención del Cristo encarnado. Creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miles han rechazado a Cristo. Miles se han opuesto. Personas han quemado Biblias. Personas han utilizado su poder político y económico para tratar de acabar con el cristianismo. Pero el mensaje del evangelio tiene tal poder, el poder de Dios, que generación a generación el evangelio sigue llegando,
sigue salvando a personas, sigue transformando vidas, sigue transformando corazones. Y Dios, para mostrar su aprobación, recibido arriba en gloria. Dios poniendo su sello de aprobación, su sello de victoria en la obra redentora de Cristo. Y aunque en nuestra vida, en algún momento en particular, nosotros podamos pensar que estamos perdiendo, que estamos en el equipo equivocado, que las cosas son complicadas y que las cosas son difíciles y estamos en el grupo equivocado, Cristo fue recibido arriba en gloria. Nosotros somos vencedores, aunque a veces no parezca. Nosotros somos hijos de Dios, aunque a veces no parezca. Y nosotros vamos a vivir la eternidad con el Dios encarnado, porque su sacrificio fue óptimo. Y Dios consiguió la victoria sobre el pecado cuando éste murió en la cruz de Calvario. Hermano, los versos 14 al 16 describen el misterio de la piedad. Cuando nosotros pensamos en una vida de santidad, cómo nosotros debemos vivir una vida de piedad, una vida de santidad, a veces pensamos en una lista de cosas que no hacemos y de cosas que sí hacemos. Y esa lista a veces es la conclusión a la que nosotros hemos llegado y que demuestra que nosotros estamos viviendo una vida de piedad, una vida de santidad. Así es que vivo una vida de santidad porque no tomo, no fumo, no voy a fiestas, no hago todo esto. Y vivo una vida de santidad porque cumplo esta regla, esta regla, esta regla, esta regla. Y la vida de santidad y la vida de piedad en muchos creyentes es una cuestión de mirar una lista. Esto no hago, esto sí hago, así es que porque vivo de esta forma, mi vida es una vida de piedad, es una vida de santidad. ¿Observas que en los versos 14 al 16, donde se habla del misterio de piedad, donde se habla del misterio de piedad, no hay una lista? Se habla de la iglesia. Y se habla de quiénes somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La piedad tiene que ver con el hecho de que ahora nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo y vivir de acuerdo a esa identidad nueva que tenemos, eso es lo que nos hace piadosos y santos. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos proclamar la obra redentora de Cristo. Un indicativo de que un creyente está viviendo una vida de santidad es cuando ese creyente toma el evangelio en sus manos y proclama ese evangelio a otras personas que necesitan de Cristo. Un creyente que vive una vida de santidad, de piedad, es un creyente que valora tanto la iglesia que no hay reunión más importante en su vida. Él va a estar allí porque la presencia de Dios está allí y porque quiere alabar, adorar, engrandecer el nombre de Dios. El concepto de iglesia en un creyente que vive una vida piadosa, ese concepto es muy alto. Esa persona va a estar en la iglesia porque allí puede con sus otros hermanos adorar y alabar a Dios. Va a ser tan importante la iglesia que puedo apoyar la obra
de la iglesia, va a ser tan importante la iglesia que voy a dedicar tiempo al servicio en esa iglesia por amor a mis hermanos y para la gloria de Dios. ¿Observas lo que significa tener una vida piadosa? Primariamente no tiene que ver con una lista de esto no hago y esto sí hago. Tiene que ver con un concepto fuerte de iglesia. La iglesia es el sitio, es la reunión más importante en mi vida y allí voy a estar porque yo voy a adorar y alabar al Señor en ese momento, en ese culto. Voy a aprovechar cada cántico, voy a llegar a tiempo, voy a llegar antes porque voy a usar cada canción, cada cántico junto a mis hermanos para alabar, exaltar, adorar a Dios, porque eso es una vida piadosa, la adoración de corazón a Dios, la vida congruente con lo que ahora somos. Soy casa de Dios, así es que mi casa va a ser utilizada adecuadamente. No voy a usar mi cuerpo, no voy a usar mi casa para hacer una actividad que está aprobada por otros, que otros están de acuerdo. Todas las actividades en las que me voy a incluir van a ser actividades que glorifiquen a Dios, porque ahora yo no soy solamente un pecador, por la gracia de Dios soy la casa de Dios. Y cuando estoy afuera, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con gente que no conoce al Señor, no voy a ser un cristiano escondido. Voy a ser un cristiano que proclama la obra redentora de Cristo. Dile al mundo de Jesús. Ellos necesitan escuchar el evangelio. Un creyente que vive una vida piadosa, que vive una vida de santidad, abre la boca y habla de Cristo. No se avergüenza de su maestro. ¿Observas los versículos 14 al 16? No hay una lista de cosas que no hago y sí hago. Voy a vivir a la altura de mi nueva identidad. No voy a vivir una vida mediocre, una vida de pecado, una vida alejada de Dios. Voy a vivir una vida donde sea notorio y sea visible que yo soy la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Observas cómo debemos vivir? ¿Observas qué mensaje debemos comunicar cada vez que tenemos oportunidad? Esa es una vida piadosa, una vida de santidad. Y cuando lo hacemos, somos una iglesia ejemplar, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras luchas. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder estudiarla, de poder entenderla. Padre, yo ruego por cada creyente que va a escuchar, que ha escuchado y que va a escuchar este mensaje. Te pido, Padre, que nosotros levantemos el concepto que tenemos de iglesia y que podamos saber que tú mereces nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro tributo, nuestra exaltación. El día domingo, cuando nos congregamos junto a nuestros hermanos en la fe, donde allí te rendimos tributo, donde allí alabamos tu nombre, donde allí te exaltamos. Ayúdanos, Padre, a saber quiénes somos por tu gracia. Ayúdanos a recordar que somos casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo.
Ayúdanos a abandonar el pecado. Ayúdanos a vivir, a dejar de vivir vidas que te avergüenzan, vidas que te hacen quedar mal a ti. Ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad. Ayúdanos a ser personas que proclaman la obra de redención. Que abramos la boca cada vez que tenemos oportunidad. A un mundo que necesita escuchar urgentemente que Cristo sigue salvando, sigue perdonando pecados, sigue transformando vidas y transformando hogares. Ayúdanos a ser una iglesia ejemplar. Ayúdanos a vivir vidas piadosas, vidas de santidad. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me dice: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Veo su mano al fondo, gracias. ¿Alguien más por primera vez? La persona que levantó su mano, en un momento voy a orar por usted. Quisiera ofrecerle algo más. Quisiera pedirle que pueda tomar sus cosas, pueda pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo, venga. Alguien se va a acercar, le va a llevar a un lugar privado y en ese lugar va a conversar con usted. Si además de darnos la oportunidad de orar por usted, usted quiere permitirnos conversar un momento con usted, venga, pase con toda confianza, venga a la parte de abajo, denos el privilegio de poder conversar un ratito. Gracias por hacerlo. Venga nomás con toda confianza. Sí, venga, venga por favor. Venga nomás, gracias. Padre Celestial, te ruego por las dos personas que acaban de pasar. Señor, en este momento que van a estar escuchando el Evangelio, yo pido, Padre, que tú les salves. Te pido, Padre, por nosotros, esta iglesia. Ayúdanos a levantar el concepto que tenemos de iglesia en nuestra mente, Señor. A que nos destaquemos por ser personas que entendemos lo que implica ser casa de Dios y que empecemos a adorarte a ti, empecemos a vivir de acuerdo a nuestra nueva identidad y empecemos a proclamar que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay vida eterna. Gracias, Padre, por salvarnos. Gracias por hacer de nosotros casa de Dios. No somos merecedores de eso, pero a ti te plació transformarnos en tu casa. Y por eso te damos gracias. Gracias por la vida eterna, gracias por la salvación. Recibe adoración, alabanza. En Cristo Jesús oramos. Amén.
Dios ha sido bueno.